Yo no represento ninguna agrupación de socios y de hecho ni siquiera soy socio hoy día. Dejé de serlo el año 2008. Es importante esta aclaración porque me parece que previo a iniciar un diálogo es importante que conozcan quién es el interlocutor a fin de que puedan tener todos los elementos de juicio para ponderar las aseveraciones que yo voy a hacer a lo largo de seguramente esta charla. En segundo lugar, dicho eso, la idea es a través de la exposición de la situación de Santiago Wander y el proceso de privatización que sufrió el club, tratar de alguna forma mostrar uno de los principales quizás aspectos de los más relevantes, de los más notorios y probablemente de los más dramáticos que tiene o que apareja este proceso de privatización y que no es otro que la pérdida o la anulación de la capacidad de participación de las organizaciones populares al interior de los clubes de fútbol profesional. A ver, lo primero que hay que señalar es contextualizar un poquito. Santiago Wander, cuando se promulga la ley 2019, que es la ley de sociedades anónimas, que se promulga durante el mes de mayo del año 2005, Santiago Wander se encontraba administrado en ese entonces por el gremio autobusero, manejado por el popular y conocido Don Choco, don Reinaldo Sánchez. Si bien él no estaba en ese momento nominalmente, sí estaba su hijo, don Luis Sánchez, quien era el que administraba, pero en estricto rigor el que estaba detrás de todo esto era Reinaldo Sánchez. Un gremio autobusero que manejaba esto a través de una organización muy jerarquizada, la corporación la manejaba de forma muy jerarquizada, como a través del descuento por planillas de los autobuseros se hacían inmediatamente socios. Descuento que era automático por el solo hecho de trabajar en la empresa Expreso Viña. Eras socio, por lo tanto tenías una masa de socios importante que te permitía controlar la corporación, o les permitía controlar la corporación en ese entonces. Por lo cual se hizo muy difícil, desde siempre, poder remover al gremio autobusero. En un comienzo no fue necesario porque efectivamente el gremio a nivel deportivo tuvo ciertos éxitos, de hecho logró mantener al club con vida durante el primer quinquenio de los 90 y finalmente obtuvo el campeonato del 2001 y buenas participaciones en el nivel deportivo hasta la apertura 2004, el último torneo donde Wander se mete en los playoffs. Pero la verdad es que los malos resultados empiezan en general a poner en evidencia ciertas falencias al interior del club. Empezó a generar voces disidentes en cuanto al manejo. El club ya no tenía buenas campañas, ya no había recursos. Se empezó a preguntar por qué no había recursos. Y viene todo un proceso que encabeza lo que se llama el movimiento de restauración verde. Efectivamente, cuando surge, decía yo, la ley de sociedades anónimas, hay un primer intento de privatizar Wander en el año 2006. Previo a eso, se logró de alguna forma establecer la socio-galería. El socio-galería, hasta el momento quienes asistían regularmente a galería los fines de semana no tenían la posibilidad de ser socios. O sea, cuando tú eras socio pagabas por una incorporación a la Tribuna Andes, por una incorporación a la Tribuna Pacífico o Butacas, pero no a la galería. Por lo tanto, se entendía que había un segmento básicamente de extracción popular que no participaba ni en la toma de decisiones ni tampoco en los procesos de discusión que se vieran en el club. Por lo tanto, la inclusión de esta modalidad de socio-galería permitía, de alguna forma, en términos estratégicos, sí hacerle un contrapeso al gremio autobusero, pero por otro lado suponía, al menos como fundamento teórico, democratizar el club, ponerlo al servicio de toda la comunidad, de todo el hincha de Santiago Wander. Así las cosas, se tiene una asamblea de socios que se da en el mes de septiembre del año 2006, particularmente el día 27 de septiembre, que era realizar en el Fortín Prat. No sé si ustedes recuerdan unas imágenes que incluso salieron hasta por Fox Sports y recorrieron bastante, donde la hinchada de Santiago Wander interviene podríamos llamar en un mecanismo de acción directa realmente esa asamblea. Y la interviene básicamente porque no se estaba dejando participar al socio galería, bajo algunas triquiñuelas, suponiendo que no cumplían con un periodo mínimo de inscripción, por lo tanto se cerró la puerta. Una experiencia muy similar a la de los hinchas de Fernández Vial, donde tú llegabas a la puerta, particularmente a mí me pasó, llegaba a la puerta, que en ese entonces era socio, y te dicen: no, usted no puede entrar, no está habilitado para entrar a esta asamblea. Eso generó una reacción violenta que determinó el uso de la fuerza y la interrupción de esa asamblea, la paralizó y obligó a la realización de un mes después, el día 29 de octubre, a hacer una nueva asamblea donde se incluyera finalmente a todos los socios y donde ni siquiera tuvo que llegarse a una votación porque se determinó permanecer como corporación. Se frustró la idea del gremio autobusero en ese entonces de transformarnos en una sociedad anónima. El gremio autobusero, ante la presión popular, tuvo que retroceder también en sus propias posturas y buscar de alguna forma el consenso.
y se dejó abierta la puerta para que en un futuro, eventualmente, Santiago Wander pudiera ser privatizado, pudiera ser la sociedad anónima la forma elegida como administración. Sin embargo, se hace cargo con el tiempo, de alguna forma este movimiento de Restauración Verde logra, a partir de estos socios galerías, ¿no es cierto?, establecer un verdadero peso al interior de la corporación y logra hacerse de la corporación, logrando incluso la expulsión del gremio autobusero. Resulta en una crisis deportiva e institucional todo esto, y el movimiento de Restauración Verde llega al momento que reconoce que ya no puede más, que no le dan las lucas, que no tiene como mantener parado o a flote el bote, y tiene que buscar inversión afuera. Y surge nuevamente la idea de privatizar el club, la idea de transformarnos en sociedad anónima, y particularmente ahora apoyados por el fracaso que había significado permanecer como corporación. Por lo tanto, todos aquellos que sostenían que una corporación era inviable tenían ahora el argumento, el sostén jurídico, o sea, el sostén fáctico, para determinar que efectivamente era un fracaso. Porque lo fue. Digamos que el intento de permanecer vivo como corporación fue un fracaso. Así las cosas, se barajaron varias alternativas, dentro de ellas el proyecto de los 12 apóstoles, 12 wanderinos connotados supuestamente que sí podían hacer cargo del club a través de una sociedad. Pero apareció el señor Nicolás Ibáñez, de la Raíz Vial, con un grupo entre el cual figuraba Joaquín Lavín. No sé si saben, ¿alguno de ustedes ha leído La caída de Francisco Sagredo? En La caída de Francisco Sagredo se habla un poquito, se toca anecdóticamente lo que fue el proceso de formación de la sociedad anónima que llegó finalmente a Santiago Wander. Y la idea de invertir en Wander nace en la maratón de Nueva York, donde se encuentra el señor Joaquín Lavín, se encuentra y trota con el señor Ibáñez y hablan de invertir posiblemente en el fútbol. ¿Qué club podemos invertir? ¿Dónde te tinca? Y le consultan a un tal Ignacio Eguiguren con su hermano Alberto dónde podemos invertir. Tenían varias alternativas, la Unión Española estaba dentro de ella, O'Higgins de Rancagua figuraba. Y Ignacio Eguiguren le dice, no, invierte en Wander, ahí hay contenido popular, ahí tenéis canteras, tenéis lo que necesitáis. Y finalmente así llegan. Así llegan prometiendo como caballitos de batalla, por supuesto, una gestión impecable desde el punto de vista administrativo, sanear las deudas del club, pagar las planillas, una serie de cuestiones y no vivir las irregularidades que en ese momento estaba viviendo el club de Santiago Wander. Y bueno, en lo deportivo prometer que Wander iba a volver a ascender, que en 3 años Santiago Wander iba a estar peleando con los grandes, que iba a estar compitiendo por meterse en torneos internacionales, cuestiones que como todos ustedes pueden ver hasta la fecha evidentemente no ha ocurrido. Pero ocurrió que cuando Wander llegó a inscribir a Chile Deporte, en ese entonces Chile Deporte, hoy día IND, la concesión, Jaime Pizarro les dice, muchachos, están fuera de tiempo, están fuera del plazo, por lo tanto la única alternativa que les queda es ser sociedad anónima deportiva. Porque había un plazo para, si tú escogías concesión, había un plazo para inscribirlo. Y ese plazo, por supuesto, negligente o dolosamente no se cumplió. Y finalmente Wander se transformó en una sociedad anónima deportiva. Es por eso que hoy existe la confusión de cuando se habla de la Joya del Pacífico. La Joya del Pacífico fue este grupo que efectivamente la concesionaria, era la concesionaria Joya del Pacífico. Pero hoy día la Joya del Pacífico no existe como tal, es Wander SAD. ¿Ya? Muchos quienes estaban a cargo sirvieron para promocionar la llegada de la sociedad anónima. Y ahí es donde tú te das cuenta que en estas organizaciones populares nunca existió una real convicción. Nunca existió una idea real de mantenerse al margen de la privatización, de mantenerse como una organización popular, como una organización ciudadana, como una corporación. Por lo tanto, estas justamente son las cosas que a mí me permiten dudar de si realmente fue un proceso de masas. Nunca se dio la discusión interna de qué es lo que querían. Nos limitamos a aceptar determinados proyectos que nos propusieron, pero realmente no emanó de la masa misma, no emanó de nosotros las alternativas para Santiago Wander. Nunca fueron propias, nunca las sentimos como propias a la larga. Y finalmente Wander termina en esta sociedad anónima que nos rige hasta el día de hoy, y donde las formas de participación están totalmente amarradas. Si ustedes analizan, hoy día la sociedad anónima, la corporación entregó la administración del fútbol profesional por 30 años, quedan 26. Pero la sociedad anónima, la corporación se encuentra actualmente suspendida para todo este tipo de labores. Tanto es así que hay un fallo ahora del 24 de mayo, si no me falla, de este año, de la Seremi de Justicia de Valparaíso, que dice que al estar suspendida la corporación, ni siquiera la Seremi puede controlarla, ni siquiera puede fiscalizarla o supervigilarla respecto a los procesos internos. Y hoy día no tenemos idea de quiénes son socios,
Porque la verdad es que si ustedes revisan los estatutos, de partida no sabemos cuáles son los estatutos vigentes, o sea, si eso ya es una cuestión tremenda. En la corporación los últimos estatutos no son válidos, habría que remontarse creo que a los 70. Y los socios, para tener tal calidad, tú tenés que ser llevado por otro socio y ser aprobado en una asamblea, ser aprobado por el directorio en una asamblea. Y resulta que quienes hoy día se pagan su cuota social de Santiago Wander son realmente socios, ¿no? Los que se incorporaron al llegar a esta sociedad anónima. ¿Cuál es la naturaleza jurídica realmente del vínculo que tienen con el club? Abonado. Es un mito realmente que sean socios. Es un mito. La calidad es de abonados, simplemente eso. Ellos pagan un abono por ir al estadio, donde ellos tienen una cantidad de entradas mensuales en el lugar que ellos hayan pagado y sería. Evidentemente no tienen voz ni voto al interior del directorio. El plan Estadio Seguro, también un poquito lo que he estado viendo yo y un grupo importante de trabajo al interior de la barra, del hinchada. También, curiosamente, pese a que diga lo contrario, apunta un poquito sobre lo mismo. Si ustedes se fijan, Estadio Seguro se rigidizó del momento que se supo de la prieta Carlos Muñoz, ¿cierto? De la barra de Colo-Colo. Y se llenaron las portadas de los diarios, los comentarios de Juan Cristóbal Guarelo, de Fernando Agustín Tapia y de un montón de otra serie de personajes, ni hablar de eso la Gavieta ni Pancho Salcedo, hablando en contra de los vínculos de los dirigentes con los barristas, que esto tenía que cortarse. Vino la NFP, cortó, estableciendo sanciones y unas modificaciones al reglamento NFP que impiden de alguna forma la colaboración económica o en especies a los barristas. Pero Estadio Seguro supone una paradoja bien rara, porque de partida ninguna de las medidas que contempla apunta a eliminar esos vínculos. Como el impedimento de un bombo o del ingreso de un bombo o de lienzo al estadio o el permanecer en pie se relaciona directamente con impedir el vínculo entre el dirigente y el club, o sea, entre el dirigente y el barista. No me parece. Todo lo contrario. Estadio Seguro lo que ha significado hoy día es que existan distintas hinchadas que estén transando. Hoy día la barra de deportes Iquique transó en el norte para poder entrar sus instrumentos, entrar su distinta implementación. Transó el que algunos de sus miembros son hoy día funcionarios del club. Se les hace un contrato simbólico que es el valor de un peso, me parece, no existe. Para lo cual ellos también contratados para tocar dentro del estadio, realizar un espectáculo musical que promocione el deporte al interior del estadio. Esa es como la figura. Pero la verdad es que son más dependientes que nunca del club. Son más dependientes porque el día que ellos intenten estructurarse como una organización que le rebata al club o que sostenga una postura distinta, corren el severo riesgo de que el club directamente los corte. Y ahí se produce la manipulación y ahí se produce el chantaje, porque al interior de las barristas, digámoslo claramente, muchos creen o está la idea de que lo único que importa es realmente el bombo y el lienzo. Que esos sí son implementos fundamentales al interior de una barra, sin duda, pero la verdad es que, al menos como yo entiendo la barra, es bastante más que eso.